Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a vos y a Cicus. Les voy a contar un poco de qué se trata Alimentos Cooperativos. Es una organización, es una red de organizaciones productoras, de organizaciones que comercializan y de organizaciones que consumen alimentos elaborados por cooperativas y organizados en cooperativas. Es una iniciativa que surgió en el año 2013, un poco por el mandato de los propios productores, de un grupo de cooperativas de Mendoza, de Jujuy, de La Rioja, y de provincia de Buenos Aires, que venían produciendo en su formato cooperativo, pero que al mismo tiempo venían elaborando un diagnóstico económico y político sobre el funcionamiento del sistema agroalimentario argentino en toda su cadena, ¿no? Teniendo en cuenta que toda la cadena estaba concentrada y sigue concentrada, tanto en la producción como en la distribución y en la comercialización, y sus propios productos eran casi imposibles de comercializarlos por la vía tradicional. Lo que ellos empezaron a ver rápidamente es que hay una gran alianza entre las grandes productoras de alimentos y entre las grandes comercializadoras de alimentos, o lo que conocemos como supermercados, donde es imposible encontrar una alternativa por fuera de las grandes marcas. Al mismo tiempo, toda esa cadena funcionando a través de precios basados exclusivamente en la especulación y en la producción de alimentos cada vez menos nutritivos, o sea, cada vez producen más productos comestibles y menos alimentos. Entonces, bueno, un poco todo ese diagnóstico lo llevó a pensar una alternativa y tener su propio canal de comercialización, que se creó en el año 2015 aquí en Buenos Aires, a través de una cooperativa de trabajo, de quien formó parte, y empezamos a pensar una alternativa comercial para los productos de la agricultura familiar y de las cooperativas. Así empezamos a desarrollar, bueno, todo lo que es un acopio mayorista acá en Buenos Aires, con los alimentos que provienen de distintas provincias, con un espacio minorista de comercialización en Palermo, otro en Villa Urquiza, otro en Villa Devoto, de la mano de la UTT también, donde creamos el mercado de la agricultura familiar campesina. Y bueno, también empujados un poco por la pandemia, un sistema de comercio electrónico, una tienda virtual con envíos a domicilio en Capital Federal. Todo eso que empezó a desarrollarse en el año 2015 comenzó a expandirse a otras provincias que también empezaron a desarrollar su comercialización, como el caso de Jujuy, Catamarca, La Rioja, bueno, la región patagónica, donde estamos avanzando mucho también en esquemas similares de comercialización, y al mismo tiempo se fueron sumando distintas organizaciones que tienen que ver no solamente con la comercialización, sino también con dar otros servicios como parte de la red, que tienen que ver con las finanzas a través de los fondos de microcréditos, la gestión y ejecución de proyectos de financiamiento, la compra conjunta de insumos, ¿no? Tratar de lo que nosotros llamamos cooperativizar la cadena no solamente de los alimentos, la cadena económica en general está concentrada en manos de grandes corporaciones, y empezar a romper un poco eso era un poco la tarea con la que empezamos a trabajar, y básicamente lo hacemos pensando en algunos conceptos, digamos. El primero tiene que ver con el precio, ¿no? Nosotros hablamos de un precio justo, que no significa un precio barato, sino que significa la construcción de un precio justo para el que produce y justo para el que consume. Digamos que es el precio, ese precio productivo es el precio que establece el productor, y a eso, digamos, eso se construye con un costo del trabajo de la comercialización y de la logística, y que llega al consumidor al mejor precio posible. Por eso nunca hablamos de alimentos baratos, que por ahí sí se los suele vincular a la economía social y solidaria, sino de precios justos, digamos. Un precio donde no interviene la especulación. Nosotros, cuando fijamos los precios, no estamos evaluando el precio de un producto similar del mercado, no estamos evaluando si se va a devaluar el peso y va a subir el dólar, a cuánto cotiza la soja en la bolsa de comercio de Rosario, digamos. Sí trabajamos sobre costos reales y sobre el precio de nuestro trabajo. Y después también trabajamos sobre la calidad de la agricultura familiar, que ahí creemos que está la diferencia más importante sobre lo que consumimos. Vemos que los supermercados cada vez enferman más y alimentan menos, y digamos, los productores de nuestra red producen, sin duda, gran parte de su producción para autoconsumo, cuidando el medio ambiente, cuidando a sus familias, muchos de ellos, diría la mayoría, con una producción agroecológica, o muchos en transición hacia una forma de producir que no tenga agrotóxico, que sea sustentable, que sea amigable con el medio ambiente. Y otro de los puntos sobre los que trabajamos es en tratar de explicarle también al consumidor
que todo lo que, digamos, la mayor parte de lo que paga por el precio de un alimento vuelve en una reinversión hacia las economías regionales. Hoy, las grandes cadenas de supermercado, las grandes marcas, con las montañas de dinero que mueven esos supermercados, esa plata finalmente recae en el mercado especulativo, se adquieren divisas y se fugan los capitales. Bueno, en alimentos cooperativos y en cualquier otra organización de la economía solidaria, todo eso vuelve en más trabajo, en mejor calidad de producción, en las mejoras en la logística y en la comercialización, o sea, es trabajo que queda acá, y es una renta que se reproduce acá. Y bueno, un poco ese es el objetivo de alimentos cooperativos, ¿no? Cooperativizar la cadena, ser una verdadera opción ante la economía productiva y comercial. No queremos ser simplemente un espacio que está al margen del mercado, sino que queremos disputar ese espacio, por eso creemos en la necesidad de su expansión territorial. Nos parece que este es un contexto más que propicio. Yo creo que estamos ante una situación política y económica a nivel nacional, regional, internacional, que demanda soluciones concretas en temas concretos como son los temas ambientales, los temas alimentarios, los temas que tienen que ver con la salud, y los temas laborales, ¿no? En cómo nos organizamos para generar nuestro propio trabajo en mejores condiciones, quienes deseamos no trabajar en una relación de dependencia, sino ser trabajadores y trabajadoras autogestivos y trabajar en cadenas solidarias, pensarnos en conjunto, salir de esta lógica meritócrata de que, aún dentro de las organizaciones, ¿no? Muchas veces también esa lógica circula en muchas organizaciones, de cada organización por su lado. Bueno, nosotros intentamos abarcar ese conjunto y trabajar en red y tratar de atravesar todas las temáticas: la producción, el consumo, la comercialización, el reciclado, el medio ambiente, la salud, nuestros derechos laborales, cómo disputamos, digamos, esa construcción del capital que es cada vez más especulativa, más competitiva, y que claramente no está trayendo soluciones a una sociedad cada vez más compleja, cada vez más autoritaria, y nosotros tratamos de acercar esta mirada un poco más democrática, un poco más solidaria, y que después tiene efectos concretos y reales en la vida de las personas, en las economías. Nosotros nos tocó atravesar no solamente los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, sino que además la pandemia, y creo que lo pudimos hacer porque trabajamos en red y trabajamos siempre pensando en el desafío de crecer junto con la producción y el consumo de manera solidaria. Yo creo que eso nos hizo poder atravesarlo lo mejor posible con soluciones creativas, ¿no? A la par nuestro, y que íbamos atravesando toda esta crisis y veíamos cómo muchas pymes desaparecían, cómo muchas cooperativas les costaba sobrevivir, que son necesarios conocernos entre nosotros y poder difundir lo que hacemos, y pensarnos, me parece, como un sector que, más allá de que algunos tendrán un rol más académico, otros comerciales, otros productivos, otros más partidarios políticos, me parece que tenemos que empezar a pensarnos, digamos, como un campo que atraviesa todas estas cuestiones que mencionaba recién, y no pensarnos como compartimentos estancos, sino pensar las soluciones atravesadas por todas estas organizaciones. Te pregunto, Miguela, hoy hay un caso muy mediático, que es el de la estancia de las Echeveres, que una de sus herederas ha tomado la decisión de trasladar parte de su propiedad para llevar adelante una experiencia cooperativa de la mano de los movimientos sociales. ¿Qué reflexión te hace dar para nuestro auditorio esto que está pasando y la reacción que ha tomado los que no están de acuerdo, los que... Bueno, en principio me parece un caso muy interesante para analizarlo desde diversas dimensiones, digamos. Por un lado, es una muestra más de la concentración de la propiedad en nuestro país, y más que nada en el campo, que muestra cómo los pequeños agricultores son cada vez más desplazados por el monocultivo, y cómo un pequeño grupo de grandes terratenientes van a cada vez avanzando más. Si analizamos los últimos censos agropecuarios, vemos cómo las pequeñas explotaciones se pierden cada vez más y aumentan las grandes explotaciones agropecuarias,
un poco absorbiéndose a las más pequeñas, a los tamberos, a los pequeños productores hortícolas y demás. Sin duda que, bueno, nosotros acompañamos un comunicado que manifiesta nuestro apoyo con Dolores Echeverre y con las organizaciones dentro de las cuales está Juan Grabois, que están llevando adelante este proceso de recuperación, y además me parece que el proyecto Artigas es una muestra más de los últimos procesos que estamos atravesando en Argentina, donde hay muchas organizaciones, desde las nuestras Alimentos Cooperativos, la Unión de Trabajadores de la Tierra, bueno, el mismo proyecto Artigas que vos mencionabas, que claramente están tomando las demandas que hoy circulan en la sociedad, que me parece que todavía falta que un poco la macropolítica también lo tome de manera más contundente, pero digamos, si querés esa micropolítica en la que todos circulamos, estamos un poco poniendo de manifiesto todos los días esta necesidad de avanzar en la producción agroecológica, en que la cadena comercial esté en manos de los trabajadores y no del capital. Me parece que tiene que ver con eso, y bueno, sin duda Echeverre, que digamos que representa a los grandes terratenientes, no nos sorprende su actitud patotera y avasalladora, ¿no?, sobre los derechos de los trabajadores del campo, de su propia familia. Entonces me parece que tiene que ver con eso, con una realidad que se impone cada vez más fuerte. Sí, sobre todo en una provincia donde vos sabés que la mitad de los niños que son atendidos en el Garrahan por cáncer, la mitad de los niños son de la provincia de Entre Ríos. Es una realidad dolorosísima, siniestra, y llevar adelante una experiencia agroecológica, digamos, a escala humana, como la que propone el proyecto Artigas, me parece maravilloso. Somos conscientes, decía Pedro Peretti en otro foro, que los alimentos para llegar a nuestra mesa recorren un promedio de 1000 kilómetros. La leche, la carne, los pollos, el trigo, para llegar a la mesa de los argentinos recorre un promedio de 1000 kilómetros, con el daño ecológico, con el tema de la polución, en fin, cosas gravísimas que se resolverían haciendo granjas alrededor de las grandes urbes y digamos, agroecológico y económico. Sí, me parece que es una de las soluciones en que gran parte de todos los cordones urbanos del mundo están empezando a pensar. La pandemia también puso rápidamente sobre la mesa la necesidad de acortar las cadenas de comercialización y de consumo, los mercados de cercanía, sumado a esta necesidad de no ingresar a donde haya grandes aglomeraciones de personas. Me parece que, bueno, Pedro Peretti lo tiene muy claro desde hace muchos años, y lo viene diciendo, digamos, es necesario empezar a producir alimentos en los cordones de las grandes ciudades, y alimentos de calidad. Como te decía antes, hoy las grandes empresas no están pensando en alimentar a la sociedad, sino en generar productos comestibles, digamos, totalmente atravesados por la publicidad engañosa, con la cara de Messi en los productos destinados para los niños. Digamos, está todo, son alimentos de diseño, digamos, ¿no? Productos de diseño comestibles que no están pensando en mejorar nuestra calidad de vida.